El sol de Egipto era muy fuerte. Brillaba sobre la arena caliente y sobre las espaldas de la gente. El pueblo de Israel trabajaba sin descanso. Eran esclavos. Construían grandes ciudades para el faraón, el rey de Egipto. Sus manos estaban cansadas de cargar ladrillos pesados. Sus rostros mostraban el cansancio de muchos años. El sudor corría por sus frentes mientras el sol los quemaba. Soñaban con un día en que pudieran ser libres. Soñaban con una tierra prometida, un lugar solo para ellos. Pero cada día era igual al anterior, lleno de trabajo y tristeza. Miraban al cielo y rezaban en silencio. Pedían ayuda a Dios. Se preguntaban si Él los escuchaba. ¿Se acordaría de su promesa? Los niños veían a sus padres trabajar hasta el agotamiento. Aprendían a ser esclavos desde pequeños, sin conocer otra vida. El sonido de los látigos y las órdenes de los capataces era la única música que conocían. Pero en sus corazones, una pequeña semilla de esperanza se negaba a morir. Creían que un día, de alguna manera, todo cambiaría. Anhelaban sentir la brisa de la libertad en sus rostros cansados. Entonces, un hombre apareció. Se llamaba Moisés. Vestía una túnica sencilla y sostenía un largo bastón de madera en su mano. Moisés había crecido en el palacio del faraón, pero sabía que su verdadero pueblo era el de Israel. Dios le había hablado desde una zarza que ardía sin consumirse. Le había dado una misión muy importante: liberar a su gente. Moisés sentía miedo, pero también sentía la fuerza de Dios con él. Caminó con pasos firmes y decididos hacia el gran palacio de piedra y oro donde vivía el rey. Moisés entró en el salón del trono. El faraón estaba sentado en su silla dorada, rodeado de guardias y sirvientes. El lugar era inmenso y lujoso, lleno de colores y riquezas. Moisés, con su ropa humilde y su bastón, se paró frente al rey más poderoso de la tierra. No tembló. Con una voz clara y fuerte, le dio el mensaje de Dios. El Señor, el Dios de Israel, dice: «Deja ir a mi pueblo». El faraón lo miró con sorpresa y luego con enojo. No podía creer que un simple pastor se atreviera a darle órdenes. El faraón se rió. Su corazón era duro como una piedra. «¿Quién es ese señor para que yo le obedezca?», preguntó con desprecio. «No conozco a vuestro Dios y no dejaré ir a Israel». El rey pensaba que sus dioses egipcios eran los más fuertes. No entendía el poder del Dios verdadero. Moisés sabía que esto no sería fácil, pero confiaba en la promesa que había recibido. El faraón había dicho que no, así que Dios le mostraría su poder a través de señales maravillosas y terribles. La primera señal estaba por comenzar, y cambiaría todo para siempre. Entonces, Dios envió la primera plaga. El gran río Nilo, que daba vida a todo Egipto, se convirtió en sangre. El agua se volvió roja y olía mal. Los peces murieron y los egipcios no podían beber de su río. Fue una señal clara, pero el faraón no cambió de opinión. Después, miles y miles de ranas salieron del río. Saltaban por todas partes, en las casas, en las camas y hasta en la comida. Era un caos. El faraón pidió a Moisés que quitara las ranas, pero en cuanto se fueron, su corazón se endureció de nuevo. Luego, vinieron los piojos, un polvo molesto y diminuto que picaba a personas y animales. Después, enjambres de moscas llenaron las casas de los egipcios, pero no tocaron las casas de los israelitas. Dios estaba mostrando una diferencia. A continuación, una enfermedad terrible mató al ganado de Egipto, sus vacas, caballos y ovejas. Pero el ganado de los israelitas permaneció sano. Cada plaga era más seria que la anterior. Después, llagas dolorosas aparecieron en la piel de los egipcios. Sufrían mucho, pero el faraón seguía diciendo no. La séptima plaga fue una tormenta de granizo como nunca antes se había visto. Bolas de hielo y fuego caían del cielo, destruyendo los campos y las cosechas. Después, un ejército de langostas devoró todo lo verde que había quedado.
El país de Egipto quedó desolado. La novena plaga fue una oscuridad tan profunda que nadie podía ver nada ni moverse de su lugar durante 3 días. Pero en las casas de los israelitas había luz. A pesar de todo esto, el corazón del faraón seguía cerrado. Faltaba una última y terrible plaga. Dios le dio a Moisés una instrucción muy especial para el pueblo de Israel. Era una noche que cambiaría su historia para siempre. Cada familia debía tomar un cordero sano y preparar una cena especial. Con la sangre del cordero, debían pintar una marca en los postes de sus puertas. Dios les dijo que debían comer deprisa, con sus túnicas puestas y sus sandalias en los pies, listos para viajar. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por todo Egipto. Pero cuando viera la sangre en la puerta, pasaría de largo y no haría daño a nadie dentro de esa casa. Esa noche fue la 10ª y última plaga. El ángel pasó por todas las casas de Egipto. En cada hogar donde no había la marca de sangre, el hijo primogénito murió. Desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero. Un gran lamento se escuchó en todo Egipto. Era un dolor inmenso, una tristeza que rompió el orgullo del rey. El faraón finalmente entendió que no podía luchar contra el Dios de Israel. Su poder era demasiado grande. En medio de la noche, mandó a llamar a Moisés y a su hermano Aarón. Con la voz quebrada por el dolor, el faraón les dijo: «Váyanse, salgan de mi pueblo, ustedes y todos los israelitas. Vayan y adoren a su Dios, como han pedido, llévense sus ovejas y sus vacas, y váyanse ya». Esta vez, era verdad. La puerta de la esclavitud se había abierto. Los egipcios, asustados, apuraban a los israelitas para que se fueran, dándoles oro, plata y ropas. El momento había llegado. El pueblo de Israel, que había sido esclavo por más de 400 años, finalmente iba a ser libre. Con el corazón lleno de una mezcla de alegría, miedo y esperanza, el pueblo de Israel comenzó a salir de Egipto. Eran una multitud enorme, hombres, mujeres, niños y sus animales. Caminaban juntos, siguiendo a Moisés. Dejaban atrás las pirámides, los látigos y los años de sufrimiento. Miraban hacia adelante, hacia un futuro desconocido pero lleno de promesas. Llevaban la masa para hacer pan sin levadura, porque habían salido tan deprisa que no hubo tiempo de prepararlo. Era el pan de la libertad, el pan de un nuevo comienzo. La columna de nube los guiaba durante el día, y la columna de fuego los alumbraba durante la noche. Dios siempre estaba con ellos, mostrándoles el camino. Caminaron hasta llegar a la orilla de un gran mar, el Mar Rojo. Delante de ellos solo había agua. No había barcos ni puentes. Parecía un callejón sin salida. De repente, escucharon un ruido a lo lejos. Era el sonido de los carros y los caballos del faraón. El rey había cambiado de opinión otra vez, y ahora venía a capturarlos. El miedo llenó el corazón del pueblo. «¿Nos trajiste aquí para morir?», le gritaron a Moisés. Estaban atrapados entre el ejército del faraón y el inmenso mar. Pero Moisés, lleno de fe, les respondió con calma y firmeza: «No tengan miedo, quédense quietos y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. El Señor peleará por ustedes y ustedes solo deben permanecer tranquilos». Moisés sabía que Dios tenía un plan más grande que cualquier ejército y más profundo que cualquier mar. Era el momento de confiar como nunca antes. Entonces, Dios le dijo a Moisés: «Levanta tu bastón y extiende tu mano sobre el mar para dividirlo, para que los israelitas puedan cruzarlo sobre tierra seca». Moisés obedeció. Levantó su bastón de madera sobre las aguas. Un viento fuerte comenzó a soplar durante toda la noche, y entonces ocurrió el milagro más asombroso. El mar se abrió en dos. El agua se levantó como dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. En medio apareció un camino de tierra seca, un camino donde antes solo había agua.
El pueblo de Israel no podía creer lo que veía. Con asombro y gratitud, comenzaron a caminar por el medio del mar. Hombres, mujeres, niños y animales cruzaron seguros, con las murallas de agua a cada lado. Cuando el último israelita llegó a la otra orilla, el ejército egipcio entró detrás de ellos. Pero Moisés extendió su mano de nuevo, y las paredes de agua cayeron sobre los carros y los soldados del faraón. En la otra orilla, el pueblo de Israel estaba a salvo. Eran libres. Cantaron, bailaron y dieron gracias a Dios. La épica historia de su libertad acababa de comenzar.